Momento para Momentum, esta sección que vamos a arrancar en este punto aquí en Ponte en Acción con Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras de Auriga Bonos. Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien. Y bienvenido también Carlos Farrás, socio de DPM Finanzas. Muy buenos días también, Carlos. Muy buenos días. Bueno, si os parece, para tomar el pulso, el momento, ¿no?, de lo que estamos viendo en los mercados, necesariamente pasa por mirar al mercado de los bonos. Hemos visto cómo ha pasado de la euforia a desinflarse en medio de esos cruces, ¿no?, de valoraciones en torno a lo que va a ser la política monetaria en el Banco Central Europeo. Aún así, el bono alemán en positivo. Antes de profundizar y mirar a más asuntos, si os parece, comenzamos con esto. Javier, ¿qué está pasando en los bonos? Javier, ¿quieres empezar tú? ¿Quién, yo? Sí. Bueno, a ver, la percepción que nosotros tenemos es que con el COVID os acordaréis que los bancos centrales hicieron esa famosa frase de whatever it takes, o sea, todo lo que haga falta, y han inyectado fuertes cantidades de liquidez en el sistema para recuperar el ciclo económico y demás, ¿no? Entonces, nuestra percepción al final ha sido que esas políticas monetarias ultra expansivas que han hecho que los balances de los bancos centrales se hayan disparado, pues bueno, oye, la economía está muchísimo mejor. Probablemente en España todavía estamos un poco más tocados por nuestra dependencia del turismo y porque digamos que el virus no ha desaparecido entre nosotros, pero bueno, es lo normal, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la economía tirando con una inflación aumentando por los cuellos de botella de los procesos de producción y demás, pues los bancos centrales, desde nuestro punto de vista, más que alarmar y demás, lo que quieren es, digamos, que esa euforia que estamos viendo en el consumo, en la demanda, etcétera, etcétera, tratar de suavizarla para no tener que hacer una política de subida de tipos demasiado brusca, ¿no? Como sabéis, los bancos centrales muchas veces quieren tratar de gestionar las expectativas solo con palabras y no con hechos. De hecho, los bancos centrales todavía no han acometido nada, ¿no? Salvo el Banco de Inglaterra, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pues con lo que comentáis, ¿no? Pues que de repente dicen, oye, que es que estas palabras las habéis malinterpretado. Pues ellos tratan de modular un poco ese sentimiento, ¿no? Yo lo que creo es que la economía está tirando, probablemente, fijaros, solo en Estados Unidos el sentimiento de riqueza que tiene el consumidor americano nunca había sido tan alto por el precio de los inmuebles, por el precio de los activos financieros y de encima digamos que los salarios aumentando, ¿no? Por lo tanto, necesitas tranquilizar un poco ese sentimiento porque si no tendremos una inflación disparada y entonces sí que es un problema. Acaba de poner sobre la mesa, ¿no? El quid de la cuestión siempre está, ¿no? No es el comunicado del Banco Central, sino lo que se diga, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando vemos los gráficos dispararse por las posibilidades que abren esos discursos, ese whatever it takes que marcó ese apoyo al euro. Y ahora, precisamente recuperando esas palabras, Financial Times decía hoy mismo, ¿no?, como la política del Banco Central Europeo podría conllevar a hablar de nuevo, ¿no?, de lo que pasó con los spreads, con esa retirada temprana o retirada de compras de estímulos que dice que puede llegar a un accidente financiero y repetirse de alguna manera el tensionamiento en deuda soberana que ya se vivió hace 10 años por esas, sobre todo, ¿no?, de cara a esas economías tan sobreendeudadas en este momento. Mirando a ese asunto, ese spreads, esa consecuencia, ¿no?, de lo que puede ser el mercado de bonos, ¿cuál dirías que es la situación? ¿Realmente nos estamos encarando a una situación similar o realmente cuál es el punto? Estamos viviendo una situación de normalización. Estábamos con tipos ultra bajos y se tienen que normalizar. Lo que pasa es que el mercado, como ya sabéis, sobrereacciona en todo, ¿no? Pero yo creo que los bancos centrales en general, no te estoy hablando solo de Europa, sino también de Estados Unidos y demás, fíjate que en China que están al revés, están bajando tipos, ¿no? Porque la situación económica no está creciendo como yo esperaba, ¿no? Entonces, creo que los bancos centrales van a ir por detrás. O sea, es decir, ahora pues la inflación se ha disparado, pues tienen que anunciar que tienen que empezar a retirar los estímulos y, entre otras cosas, empezar a subir los tipos. Pero no creo que se vayan a adelantar. Entonces,
creo que van a ser bastante prudentes y en caso de que se produzca un error va a ser porque no cometan las subidas que tienen que acometer o las decisiones que tienen que tomar. Tenéis que pensar que el nivel de endeudamiento de los países ha disparado, porque evidentemente para salir del COVID, pues aparte de las políticas monetarias expansivas, pues las políticas fiscales están ahí, que además, de hecho, muchos de los fondos que se van a destinar para la recuperación económica se están empezando a implementar ahora. O sea, es decir, todo ese dinero, por lo tanto, desde el punto de vista de macroeconómico, digamos, del ciclo, yo no veo un fin ahora mismo. O sea, lo que veo es que está yendo tan bien las cosas que hay que normalizarlas, ¿vale? Entonces, aquí el tema es cómo se relaciona el mercado, etcétera, etcétera, que ya se encargan los bancos centrales de medir sus palabras o decir que va a ser más suave y demás, ¿no? Pero vamos, nosotros en ese sentido no estamos muy preocupados. Son cosas que ocurren con el mercado que además a veces te dan oportunidades para ganar dinero. Sí, ¿no? Y tanto que te da momento. Carlos, que por cierto, al principio ya con las dudas de con quién estábamos hablando, con el problema de sonido, no sé si había quedado claro que estaba hablando ahora Carlos Farrás. Y ya podemos recibir, creo que se ha vuelto a conectar, Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras de Auriga Bonos. Javier, muy buenas. Sí, hola, ¿qué tal? Perdonad que sea una caída de línea o algo parecido. Aquí estamos. Bueno, lo siento. No, nada. Salvado el obstáculo de la comunicación, ahora sí podemos hablar. Se ha perdido, eso sí, lo que ha sido la valoración de lo que está siendo el momento en el mercado de los bonos con Carlos, pero por situarnos un poco también en su posición, estábamos hablando de lo que está suponiendo, ¿no? El tensionamiento del mercado de los bonos, de la euforia a desinflarse, el cruce de declaraciones, la importancia del discurso de los bancos centrales para que el mercado reaccione, sobrereaccione o se llene de miedo, y ese miedo a que hablar de primas de riesgos y de spreads vuelva a ocupar titulares. En este contexto, ¿cuál es su visión del momento? Mi visión es que efectivamente ha habido una sobrereacción, porque yo creo que si precisamente algo hacen los bancos centrales, y en concreto el Banco Central Europeo, es hablar claro y marcar. De hecho, son el único estamento oficioso en Europa, dirigido por políticos que no es tanto, pero sí que tiene una capacidad de comunicación extrema y de una calidad y de una fiabilidad extrema. Entonces, en el caso concreto de la última intervención del Banco Central Europeo, la señora Lagarde, desde luego fue especialmente cuidadosa a la hora de determinar una agenda muy clara sobre cuál era su forma de actuar de aquí a finales de año. Es verdad que lo único que queda, por tanto, claramente no iba a haber subidas de tipo de interés, así lo dijo, y en todo caso no dijo que lo iba a haber, pero se podía entender que en diciembre es cuando se podría más o menos abrir, noviembre, diciembre. Quiere decir y esa subida de tipo de interés sería dentro de un contexto muy limitado, primero, y segundo, el segundo factor más importante de la retirada de estímulos no es la subida de tipo de interés, que esa es la parte quizá más fácil de entender, pero desde luego es la reinversión de las carteras. El Banco Central Europeo tiene ahora aproximadamente unos 7-8 billones de euros en cartera, que el problema está, o la virtud es que de momento lo va a ir reinvirtiendo constantemente. Cada vez que hay un vencimiento lo reinvierte. La duda está cómo va a hacer ese sistema para no reinvertir la cartera y empezar a deshacerlo. Y eso es lo que claramente ha chutado muy adelante. Este año, por tanto, los estímulos están perfectamente pautados. Sí que es verdad que se van a quitar en marzo. Se acaba la de la pandemia, pero en definitiva también sube la clásica APP, que es la compra de bonos del Estado. Es decir, todo este año está perfectamente pautado y en principio, salvo error u omisión, no va a haber subidas de tipo de interés este año. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el mercado? Que lo ha descontado demasiado deprisa y en definitiva estamos viendo unas subidas de los tipos de interés de los bonos bastante elevada. Dicho eso, bueno, es el momento, es un buen momento también para mantenerte y ver hacia dónde va el mercado, porque el mercado es soberano. Puede decir lo que quiera la señora Lagarde, pero al final el mercado es el que estima dónde van a ir las cosas. Por tanto, bueno, veremos, pero en principio y de momento hay una sobrereacción. También
por otro lado, hoy el Estado ha empezado a salir con el 30 años, o por lo menos ha querido hacer un bono sindicado a 30 años, que quizás es el peor momento, pero bueno, en esas estamos. Ahora mismo, la prima de riesgo española estamos en 85 puntos básicos en el 10 años y, sin embargo, en el 30 años estamos en 133 puntos básicos. Quiere decir que estamos en el punto más elevado y que por lo menos así el mercado entiende que dentro de 30 años estaremos peor. Pero bueno, esto es ya digo que esto es la ley de la oferta y la demanda. De manera que yo creo que en definitiva es por eso los mercados hoy están un poco más frescos, porque se han dado cuenta de que eso que ha ocurrido en estas últimas fechas era un poco demasiado. Bueno, ya tenemos la valoración de lo que es el mercado de bonos. Me gusta esa frase que apuntaba sobre que el mercado va a hacer lo que quiera, el mercado soberano. De hecho, cuando yo me acercaba a esta información es lo que te explicaba, ¿no? El mercado soberano, con la información que tiene en cada momento, que no es siempre la que tenemos todos a mano. Y en este contexto señalaba Carlos también al principio como también estamos asistiendo de alguna manera a ese cambio de ciclo y ya mirando, por tanto, a lo que hay que hacer en el mercado. No sé si hay que mirar a ciclo o a defensivo, Carlos. ¿Hablas de renta fija o hablas de renta variable? De renta variable, ya para trasladarlo más al mercado más renta variable, sí. Bueno, a ver, en renta variable lo que estamos viendo es un movimiento de flujos desde las compañías de crecimiento que llevan comportándose relativamente mucho mejor que las de valor los últimos años y ahora está empezando a aflorar el potencial de la parte de valor, ¿no? Que nosotros, de hecho, en tema de crecimiento tenemos muy poco, más que nada no creamos en muchas de las compañías, sino por las valoraciones que tiene. Cuando ya está todo descontado, pues nosotros somos un poco partidarios de encontrar oportunidades en lo que el mercado todavía no ha visto, ¿no? Entonces, estar en compañías de tecnología, que todo el mundo sabe que son grandes compañías, pues llegas el último. Entonces, en ese sentido, estamos mucho más cómodos en la parte de valor, que este año pues, ha tenido un buen comportamiento relativo, en la que nosotros ya estábamos invertidos desde antes, que el año pasado tampoco habían subido, pero no tanto, y en las que no estamos cómodos. Es decir, además es con un entorno inflacionario como el actual, te interesa estar en activos que te protejan frente a la inflación, que serían materias primas, serían metales preciosos, sería inmobiliario y sería la parte de renta variable, porque las compañías acaban trasladando ese incremento de precios a los consumidores, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que es el peor escenario, salvo que sea solo un tema estratégico, es quedarse en liquidez, porque la liquidez solo tiene sentido si esperamos que pueda producirse algún tipo de caída en el mercado para comprar más abajo, ¿no? Entonces, en esa línea es un poco donde estamos. Sí que es verdad que hemos estado incrementando posiciones en la parte de Asia, que como sabéis China sufrió el año pasado considerablemente por los temas regulatorios que había introducido y digamos de control del sector privado, en el que encontramos valoraciones más atractivas, vemos un potencial crecimiento mayor y ya no estoy hablando solo de China, estoy hablando también de Asia, que al final creo que tiene que tener un peso dentro de las carteras de cualquier inversor. Por terminar esa radiografía, estabas hablando al principio de renta variable o renta fija, también si quieres hacer esa separación sobre esa apuesta en el mercado de renta fija. En renta fija nosotros estamos con duraciones bajas, llevábamos tiempo con duraciones bajas, porque digamos que de estar invirtiendo un bono 2 años a 10 años, la prima que te estaban pagando o rentabilidad extra que estabas obteniendo nos parecía muy baja, ¿vale? Y de hecho eso está funcionando, esa estrategia está funcionando muy bien. Y además cuando tú tienes bonos de duración baja, pues lo que ocurrirá es que esos bonos se van amortizando y si los tipos están más altos, pues los harás a tipos más altos, ¿vale? Lo que sí que es verdad que aparte de una estrategia, digamos, principalmente en bonos corporativos de duraciones bajas, lo que sí que tenemos bastante es en exposición en deuda emergente, tanto de gobiernos como corporativa, ¿vale? Siempre emitidos en divisa fuerte, es decir, en dólares, en euros, en libras, etcétera, etcétera, y con la divisa cubierta, porque de cara a esta estrategia no estamos apostando a revalorizaciones de una divisa a otra, sino al activo en sí, ¿no? Entonces ahí pues puedes tener retornos en torno al 6 o 7% anual, en el caso de deuda gubernamental o superiores al 10% en corporativo, y al final lo que estamos viendo es que la rentabilidad de riesgo está mucho más compensada, ¿no? Y es un activo que si pensáis a 20 años o 25 años, siempre ha tenido una rentabilidad de riesgo bastante interesante. Javier, ¿y vosotros cuál es desde Auriga Bonos esa posición? ¿Cómo miráis? ¿Es momento para ese ciclo, para el defensivo? Bueno, vamos a ver, en la parte de renta variable yo creo que es si estás invertido, no desinviertas, es decir, si tienes posiciones, porque en definitiva esto puede cambiar
si estamos... Hombre, el inicio de año ha sido muy malo en términos generales y por tanto lo que hay que hacer es aguantar un poco. Porque ¿qué están demostrando el paso del tiempo? Está demostrando que las empresas están funcionando muy bien, los resultados son muy buenos, el famoso cuello de botella de las entregas y de los componentes, etcétera, se va a ir desatascando en breve porque ya se van desatascando los fabricantes, se va desatascando y además entiendo que las compañías están buscando alternativas si a aquellos no les funcionaba, otros proveedores y otros mercados. De manera que en renta variable, desde luego, hay que mantenerse. Apunta bien, independientemente de que quizá el gran cisne que pueda aparecer, el cisne negro, sea un tema con Ucrania y Rusia que se desenvuelva mal, en cuyo caso sí que sería un factor muy importante de cambio. La renta variable americana, como siempre, muy bien, aguanta bastante bien, además ha tenido unas correcciones que ha sido interesante poder entrar, el que no estaba, el que entrara, porque todo apunta a que esto va a seguir mejorando en términos generales, ¿vale? Por supuesto, en el lado europeo la banca es un sitio que hay que mirar porque ha estado muy castigada en los últimos años y por tanto parece que está en un punto mejor. Luego, en renta fija, tal y como comentábamos antes, bueno, pues yo creo que hay que mantenerse en el lado europeo, hay que mantenerse si tienes un vencimiento, no lo reinviertas, mantente en liquidez, esperando a ver hacia dónde se dirigen los tipos de interés en la zona euro, que normalmente se van a quedar o aquí o van a subir un poquito más según pase el tiempo. Por tanto, liquidez esperando un mejor tiempo, y en el caso de la renta fija americana, yo creo que es un buen momento para entrar porque, si esperamos a ver si la inflación sale alta, si la Fed empieza a subir los tipos de manera inmediata, evidentemente van a seguir subiendo las tires en renta fija, en los bonos tanto del Estado como corporativos, y además tenemos el euro muy fuerte en este momento y por tanto sería un descuento o sería un plus a tener en cuenta. Por tanto, vamos a mirar, pero luego por otro lado también en los mercados emergentes sudamericanos que suelen emitir bonos en dólares, también es un buen momento para mirar a ellos, porque yo creo que Sudamérica, Brasil, México no está tan mal, tiene unos niveles de deuda respecto a PIB bajísimos en comparación con Europa o al menos la Europa del Sur. De manera que yo diría que renta fija miremos a Estados Unidos y Sudamérica en dólares, y en renta variable tanto Europa como América está bien, y sobre todo el sector financiero. Pues nos vamos a tener que quedar aquí con este repaso que acabamos de hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras de Auriga Bonos, y Carlos Farrás, socio de DPM Finanzas. Un placer, gracias a los dos, feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias. Adiós. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad, enseguida volvemos.